Bien, pues muy buena noche. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este espacio en la Arquidiócesis de México, colaboración de la Dimensión de Pastoral de Adultos y Familia y la Dimensión de Biblia y Extensión Formativa. Y antes que nada quisiera ofrecerles, a nombre de nuestros anfitriones, Lulú y Alex, una disculpa porque pues las condiciones del tiempo no les han permitido estar hoy con nosotros, están atorados en el tráfico con una lluvia terrible y pues no pueden conectarse. Entonces pues les ofrecen ellos por conducto de un servidor una disculpa. Y ahora quisiera presentarme con ustedes. A algunos de ustedes ya tengo el enorme gusto de conocerles en los diferentes cursos, espacios formativos de la Arquidiócesis de México. A algunos de ustedes no, y entonces, pues en atención a ustedes me presento. Mi nombre es Jorge Arévalo Nájera. Soy director de la Dimensión de Biblia y Extensión Formativa de la Arquidiócesis Primada de México. Soy el encargado precisamente de la animación bíblica, de la pastoral y de los espacios formativos de Biblia. Y bueno, la Dimensión de Pastoral de Adultos y Familia me ha invitado a compartir con ustedes este tema de capital importancia en el curso de formación que ustedes están tomando como nuevos agentes. La palabra de Dios nos ilumina. Y vamos pues a dar comienzo con una frase lapidaria de San Jerónimo, una frase verdaderamente fuerte. Él dice: quien ignora las escrituras, ignora a Cristo. Es una frase tremenda de San Jerónimo. ¿Qué quiere decir San Jerónimo con esta frase? Bueno, puede ser interpretada de dos formas. Primero, quien desconoce la Biblia, quien no sabe nada de la Escritura, quien no entra en contacto con la Sagrada Biblia, no puede conocer a Cristo. Este es pues un elemento fundamental en la relación con Cristo, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es el medio privilegiado que ha sido confiado a la Iglesia para que todo discípulo pueda conocer a Jesús, pueda conocer al Cristo. No tenemos prácticamente ningún indicio fuera de la Biblia que nos permita, y específicamente del Nuevo Testamento, no tenemos ningún escrito que hable de Jesús de manera explícita, es decir, que nos muestre su enseñanza, su obra, dónde vivió, etcétera. No tenemos prácticamente nada que nos permita conocer a fondo a Jesús. Sí tenemos, claro, suficientes testimonios sobre su existencia, es decir, tenemos el mínimo de evidencias históricas para poder afirmar que Jesús existió. Eso hoy por hoy es un dato adquirido entre los historiadores, incluso entre los historiadores que no tienen nada de creyentes, historiadores agnósticos, pero de muchísimo prestigio, historiadores ateos, pero de muchísimo prestigio, objetivos, afirman que es posible afirmar con toda certeza que Jesús existió. Sin embargo, eso no le basta al cristiano para conocer a Jesús. Pues saber que existió, pues está muy bien, claro, eso lo damos por sentado. Pero, ¿y después? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó?
cuáles eran sus valores, cuáles eran sus principios. Pues si no fuera por la Biblia y específicamente por los evangelios, no sabríamos prácticamente nada de Jesús. Entonces, quien desconoce la Sagrada Escritura, pues le resulta imposible conocer a Cristo, tal cual. Ese es el primer nivel interpretativo de esta frase de San Jerónimo. Pero hay otro nivel de interpretación de esta frase de San Jerónimo que también debemos tomar en cuenta, porque ignorar no solo significa no conocer, ignorar también significa hacer caso omiso de algo, de una realidad, ¿no? En este caso, de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Bueno, quien ignora las Escrituras, quien no les hace caso, quien no se toma la molestia de estudiarlas con seriedad, de estudiar cuáles son los fundamentos de la Sagrada Escritura. ¿Por qué decimos que es Sagrada Escritura? ¿Por qué decimos que es parte esencial de la revelación de Dios para el género humano, para su iglesia, pero para el género humano? ¿Por qué decimos eso? ¿Cómo debemos interpretar los textos bíblicos? Bueno, quien no se acerca de esta manera a la Sagrada Escritura, le resulta también en una ignorancia de Cristo. Tú ignoras las Sagradas Escrituras, es decir, no las tomas en cuenta para nada, para tu vida, no quieres acercarte a ellas, estudiarlas, etcétera. Las ignoras, pues es como si ignoraras a Cristo, precisamente por la primera razón. Porque solo a través de la Sagrada Escritura puedes conocer a Jesús con toda certeza. Entonces, esta frase de San Jerónimo nos pone en el camino del tema que hoy estamos compartiendo. La palabra de Dios nos ilumina. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios es el testimonio que nos habla de Cristo, nos pone en contacto con Cristo. Demos un pasito adelante. Hablemos de la escritura sagrada y de la revelación. Es decir, ¿qué lugar ocupa la Sagrada Escritura en el amplio marco de la revelación de Dios? ¿Qué queremos decir cuando decimos que Dios se revela? El Dios cristiano es un Dios personal, es una persona divina, ella, claro, pero es una persona que se comunica, que sale de sí misma, que dice algo. A eso le llamamos revelación. Porque Dios es palabra, Dios es palabra, Dios es comunicación permanente. ¿Cuál es el medio fundamental de la comunicación humana? La palabra, ya sea la palabra pronunciada verbalmente o la palabra escrita o incluso la palabra que se comunica a través de un lenguaje corporal sin que hablemos o pongamos por escrito lo que estamos pensando. Con nuestra manera de gesticular, con nuestro rostro, con el movimiento de nuestro cuerpo, nosotros transmitimos también una palabra. Nos revelamos, nos comunicamos. Bueno, Dios es palabra. Dios es comunicación permanente. Por eso el Evangelio de Juan, en el maravilloso prólogo de Juan, en el capítulo primero, así empieza el Evangelio de Juan, ¿no? El último de los evangelios escritos allá a finales de los años 90 del siglo primero de nuestra era. Último evangelio. Empieza diciendo, en el principio la palabra, el logos, y empieza a hablar de este logos preexistente que después nos dirá desde luego el evangelista
que ese logos que preexistía antes de todo lo creado, es Jesús, que ese logos puso su morada entre nosotros, habitó entre nosotros corporalmente, en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Ese logos se ha hecho hombre, ha pisado nuestra tierra, se ha inmiscuido en la historia humana para comunicarnos la esencia de Dios, para revelarnos quién es Dios, quién es su Padre. Jesús le llamará Abba, papi, ¿no? Con ese término tan propio de los pequeñines, de los niños hebreos, que es la primera palabra que se les enseña, ¿no? Antes de cualquier cosa, ellos aprenden a decir Abba, papi, y así le llamaba Jesús a Dios. Esa es la primera gran revelación que nos dará Jesús. La palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios, así con mayúscula, la palabra de Dios. Es decir, en Jesús Dios se dice, Dios se revela, Dios se pronuncia, Dios se comunica. Solo en Jesús, por Jesús, podemos saber quién es Dios. Fíjense ustedes cómo hay una relación sin defecto, indefectible, entre el conocimiento de la Biblia, de la Sagrada Escritura, el conocimiento de Jesús, por lo tanto, y el conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios? Conocemos la Sagrada Escritura, nos acercamos a ella para recibir iluminación, para recibir revelación de quién es Jesús y entonces poder comunicarnos con Él, conocerlo a Él. Y Él a su vez nos permitirá conocer el misterio de Dios. No pensemos que sabemos nada de Dios si no es a través de Jesús. Toda imagen que tengamos de Dios, todo concepto que tengamos de Dios, que no se corresponda con el Dios que Jesús nos revela, es falso, es espurio. Tenemos que desecharlo de nuestra imaginería religiosa, porque luego tenemos unas ideas acerca de Dios que para nada tienen que ver con lo que nos ha revelado Jesús. Jesús es el gran revelador de Dios. Dios se ha ido revelando a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Él se ha ido comunicando primero de manera indirecta, pues a través de la creación, por ejemplo, ¿no? De manera indirecta. El hombre con su inteligencia rectamente aplicada al conocimiento de lo que le rodea, de lo que puede ver, de lo que puede tocar, con su razón aplicada rectamente, puede deducir la existencia de Dios, la realidad de Dios. Puede descubrir la belleza del Señor, puede descubrir el grandísimo poder del Señor, puede incluso inferir el amor de Dios, el amor providente de Dios a través de la naturaleza, con todas las cosas maravillosas que hay para el disfrute del hombre. Cómo Dios ha ido conduciendo la evolución de la creación para proveer al hombre de un espacio vital en el que él pueda existir y pueda desarrollarse. Y no solo desarrollarse socialmente o personalmente, sino a nivel espiritual, que vaya creciendo, que se vaya desarrollando. A todo esto lo puede el hombre inferir a través de su razón, de manera indirecta. A través de la creación, Dios se ha revelado desde siempre, desde siempre. Pero después el Señor
ha decidido comunicarse con el ser humano de un modo más directo, más profundo, más personal. Y lo hace por primera vez, al menos eso es de lo que nosotros tenemos constancia. No sabemos si se pudo haber comunicado con otros seres humanos antes de Abraham, no sabemos, pero de eso no ha quedado constancia. Pudiera ser que el Señor se hubiera revelado a otros seres humanos que no quisieron acoger esa revelación. Pudiera ser. Por eso no lo sabemos, son elucubraciones. Lo que sí sabemos con toda certeza es que el primer ser humano que respondió positivamente a la revelación de Dios fue Abraham. Y con Abraham inicia Dios una historia de salvación y una historia de revelación también. Inicia ahí en esta historia en la que Dios interviene para salvar al hombre, para llevarlo a su plenitud. Y esa historia conoce todo un desarrollo que no estamos aquí para presentar, ¿verdad? Que no, este no es un curso sobre la revelación, pero a grandes rasgos podemos decir que cuando Abraham responde, inicia la primera época de la historia de la salvación, que es la historia de los patriarcas. Después vendrá la historia de los jueces, después la historia de la monarquía, la historia del sacerdocio, la historia de los profetas, hasta que finalmente esa historia culmina, esa historia que es progresiva. Dios se va revelando de manera progresiva, cada vez a mayor profundidad e intensidad al ser humano, ¿no? A través del pueblo de Israel, hasta que todo desemboca en la revelación perfecta, definitiva, última, que es Cristo Jesús, la encarnación. Y a partir de allí entonces se desplegará hasta el final de los tiempos la cristificación del mundo, es decir, la configuración en Cristo de toda la creación hasta que Cristo la entregue toda ella ya cristificada, ya llena, ya transida de lo divino, transida del misterio del Hijo, toda la creación ya filial, Cristo la entregue al Padre en la culminación de la historia, ¿no? Cuando finalmente Dios sea todo en todas las cosas. Muy bien. A esto le llamamos revelación positiva, revelación positiva. Ya no es una revelación indirecta en la que el hombre tiene que aplicar su razón y hacer deducciones racionales para descubrir ciertas cosas acerca de Dios. En la revelación positiva, Dios revela a una profundidad inusitada su propio misterio, es decir, quién es Él, pero al mismo tiempo revela también el misterio del hombre. ¿Quién es el ser humano? ¿A qué está llamado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puede el ser humano entonces desarrollarse en plenitud? Esto lo revela Dios también. Es decir, eso es la historia de la salvación. Dios revela cómo el hombre puede salvarse, cómo puede salvarse, es decir, llegar a su plenitud. Eso es la salvación, llegar a la plenitud para la que ha sido creado, ¿no? Siempre impulsado por la gracia de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, es allí en donde nosotros podemos hablar de las instancias de la revelación. Es decir, ¿en dónde Dios se revela? ¿Cómo sabemos que Dios se ha revelado? Pues en primer lugar, a través de la tradición de la iglesia. Pero claro, la iglesia ha asumido como válida pues la tradición oral del pueblo de Israel. La iglesia adoptó, digámoslo así, o acogió desde sus orígenes el Antiguo Testamento, la Torá, digamos así, de Israel, ¿no? El Antiguo Testamento, toditito, toditito él, tal como lo tenían ya formulado
los judíos en la diáspora, es decir, fuera del territorio de Israel, ¿no? Ellos ya tenían su canon definido, digamos, no formalmente, pero ya había una lista de libros sagrados aceptados por los judíos, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en la tradición, perdón, en la formulación de la Septuaginta llamada así, ¿no? Es decir, el canon bíblico hebreo que se formó más allá de los límites de Israel, porque dentro del territorio de Israel había otro canon llamado palestinense, el canon judío, digámoslo así, que no aceptaba ningún libro escrito en griego. En cambio, el canon que se formó fuera del territorio de Israel ya aceptaba libros que habían sido escritos originalmente en griego. Y ese es el canon que utilizaba Jesús. Ese es el canon que utilizaron todos los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, la tradición judía, a través de este canon, es adoptada íntegramente por la Iglesia. Y entonces surge ya la tradición apostólica, es decir, la transmisión fiel y verdadera de los apóstoles acerca de la fe cristiana, acerca de lo que hizo Jesús, de lo que dijo Jesús, pues todo eso surge de la tradición apostólica. Porque primero los evangelios y todo escrito cristiano, incluidas las cartas de Pablo, todo primero existe como tradición oral. Primero se transmite oralmente y después se convierte en escrito. Los primeros escritos cristianos, que formarán el Nuevo Testamento, pues son los escritos de Pablo. Pasa por allá, alrededor del año 50, 51, surge el primero, el más antiguo de los textos de la tradición cristiana, Primera de Tesalonicenses, de San Pablo. Es el texto más antiguo, un texto importantísimo. Y después empiezan a surgir las otras cartas. Pablo escribe entre los años 50 y los años 60, poquito antes del 64, que es cuando la tradición dice que Pablo fue ejecutado, ¿no? Murió. Y entonces escribió sus cartas, surgieron entre el 50 y el 60, 60 y tantos, ¿no? Una década más o menos en la que Pablo escribió profusamente. Pablo y después algunos de los discípulos de Pablo escribieron también algunas de las cartas que hoy consideramos parte del llamado Corpus Paulinum, ¿no? Es decir, el conjunto de escritos atribuidos a Pablo. Esos son los escritos más antiguos. Después surgen los evangelios, los evangelios. El primero de ellos, Marcos, por allá más o menos de los años 60, quizás a mediados de los 60, a finales de los 60, pero sí antes del año 70, año en que fue destruido definitivamente el templo, fue invadido Jerusalén, destruido por los romanos. Bueno, en esa época, poquito antes de esa época, fue escrito el Evangelio de Marcos, el primero de los evangelios. Después, en los años 80, Mateo y Lucas, Hechos de los Apóstoles, el resto de los escritos neotestamentarios, quizás el último, la segunda de Pedro, en el siglo, a principios del siglo segundo de nuestra era, en fin, todavía hay algunas discusiones al respecto, pero eso es más o menos el tiempo, un tiempo entre el año 50 y quizás en la primera década del siglo primero de nuestra era, o sea, 60 años. En 60 años surgieron todos los escritos del Nuevo Testamento. Entonces ya se tenía todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tardó en fijarse como un canon, tardó todavía la Iglesia en tener un canon definitivo, ¿no?
Después ya vinieron algunos concilios y hasta que finalmente, pues ya en Trento se determina ya sin lugar a dudas cuál es el conjunto de libros que consideramos sagrados. Entonces, las instancias de la revelación, en primer lugar, la tradición apostólica, de la cual surge la Biblia, y surge una instancia que no es que sea superior a la Biblia ni a la tradición apostólica, sino que forma parte de esa misma tradición, forma parte del mismo seno de la iglesia que da origen a la tradición y que es el magisterio de la iglesia. Algunos dentro de la iglesia son escogidos por Dios para ser los custodios, digámoslo así, de la tradición de la Biblia, que no se tergiverse nada de lo original, que se siga transmitiendo adecuadamente el mensaje cristiano que fue transmitido por los apóstoles. Por eso se llama tradición apostólica, ¿no? Aquellos que conocieron a Jesús, que convivieron con él. Bueno, este magisterio se encarga de, digamos que supervisar la ortodoxia de la fe, que no haya desviaciones acerca de lo que desde el principio ha creído la iglesia y lo ha recibido del mismo Jesús, ¿no? Claro, con posteriores profundizaciones acerca de ese misterio, pero siempre fieles al origen. Eso es el magisterio. Entonces, podemos decir que esas son como las tres instancias de la revelación: tradición apostólica, Biblia y magisterio. Bueno, Dios, vamos a la palabra, porque eso es la Biblia, ¿no? Nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, metámonos un poquito a comprender qué queremos decir con eso. Dios crea mediante su palabra. Por eso decimos que Dios es palabra y Dios crea mediante su palabra. Ya en el capítulo 1 del libro del Génesis encontramos una afirmación fundamental. Dios va creando todas las cosas a través de su palabra poderosa. Dios dice, haya luz, y existió la luz. Dios dice, haya lumbreras en los cielos, y hay lumbreras en los cielos. Es decir, Dios va creando a través de su palabra poderosa. Nosotros afirmamos, lo he dicho hace un momento, que Cristo es el Logos, la palabra de Dios por excelencia, en sentido estricto, en el sentido más propio. Cristo es la palabra. Pero la Biblia es el medio más privilegiado, o el medio privilegiado a través del cual ese que es la palabra, Cristo Jesús, se comunica con su pueblo. Él actúa a través de su palabra, que es la Biblia. Eso es algo que tenemos que tener muy claro, que debemos entender. Por eso el pueblo cristiano, la iglesia, siempre ha considerado a la Sagrada Escritura al mismo nivel que, que las especies eucarísticas, que la Eucaristía. No digo la Eucaristía como la celebración cristiana, porque dentro de la celebración eucarística está la palabra y está la mesa del sacrificio, ¿no es cierto? Tenemos dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa del sacrificio. Y en ambas mesas se ofrece Cristo. En la primera mesa se ofrece a través de su palabra. Él se sigue entregando al ser humano, lo sigue santificando a través de su palabra. En la Sagrada Eucaristía, cuando se proclama el texto bíblico, es Cristo mismo el que está santificando, el que está empoderando, el que está iluminando, el que se está entregando a su pueblo.
Eso es algo que tenemos que comprender, asumir, interiorizar, sensibilizarnos. Desgraciadamente, ha habido una mala evangelización al respecto, una mala catequesis al respecto, catequesis litúrgica me refiero, porque no basta más que ver, voltear un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda en la celebración eucarística para darnos cuenta que la mayor parte de las personas que forman el pueblo de Dios, que forman la asamblea que está allí celebrando la Eucaristía, no están valorando suficientemente la palabra. Los vemos dormitando, los vemos distraídos, los vemos pensando en quién sabe qué tanta cosa, y eso se confirma muy fácilmente. Inmediatamente que sale uno de la celebración eucarística, si tú le preguntas a cualquiera de los celebrantes, ¿verdad? Les preguntas, oye, ¿de qué trató la primera lectura? ¿De qué trató la segunda? ¿De qué trató el Salmo? ¿De qué va el Evangelio? ¿Qué es lo esencial que nos quiso comunicar Dios con su palabra? La mayor parte de las personas no tienen una idea clara de lo que pasó ahí con la palabra. Entonces, es importante que nosotros, como agentes, seamos conscientes de ello, porque todos tenemos que ser agentes digamos, de animación bíblica. Todos los agentes tenemos que serlo. Es decir, tenemos en nuestros diversos ministerios que animar esos ministerios, darles vida, eso significa animar, ¿no? Darles vida con la palabra, fundamentarlos con la palabra. Y el lugar por excelencia en el cual la palabra se nos comunica es la celebración eucarística, es el lugar por excelencia. Allí no tenemos la menor duda. ¿Quién es el que habla? Es Cristo Jesús. ¿Quién es el que se está comunicando? Es Cristo Jesús. No es la lectura cualquiera que hace Pedrito de los Palotes cuando está proclamando el texto. No es él. Él es solo el portavoz, el medio a través del cual Jesús se está comunicando con su pueblo. Ahí, esto es algo que tenemos que fomentar como agentes. Porque Dios hoy sigue creando a través de su palabra, ¿eh? Su palabra es creadora. La creación de Dios no solo es aquella que Dios hizo, quién sabe cuándo, al inicio de los tiempos, cuando formó la tierra y los cielos y los animalitos y etc. No, no es solo eso. La creación de Dios se sigue dando en el hoy, en el aquí y en el ahora. Dios sigue creando mundos nuevos. La única herramienta que Dios les dio, que Jesús les dio a sus discípulos para expulsar demonios, para sanar, para aliviar las dolencias de todos, para crear un mundo nuevo. La única herramienta que les dio fue su palabra. Jesús no les dio pócimas mágicas. Jesús no les dio poderes extraordinarios, les dio su palabra. Y a través de su palabra ellos podrán expulsar del ser humano todas aquellas ideologías malignas que atentan contra el ser humano, contra su dignidad, contra su identidad de hijos de Dios, a través de su palabra. Eso significa expulsar demonios. No se imaginen ustedes andar tipo películas de Hollywood, andar expulsando espíritus inmundos, ¿verdad? Espíritus chocarreros del interior de las personas. No se refiere a eso Jesús. Él llama espíritus inmundos o espíritus impuros a todas esas ideologías, a todos esos sistemas de pensamiento que quieren alienar al hombre, que quieren llenarlo de mentiras, que quieren venderle una salvación que solo puede aportar la palabra. Entonces la palabra hoy sigue siendo creadora. La palabra sigue siendo capaz de generar vida
donde aparentemente solo hay muerte. Hoy en nuestro mundo volteamos hacia cualquier lado y que vemos violencia, destrucción, mentira. Eso es lo que vemos. Ya no sabemos qué es verdad ni qué es mentira. Estamos llegando a extremos verdaderamente absurdos en el que ya la gente no sabe lo que es mentira y lo que es verdad. Un relativismo que campea a sus anchas por el mundo tratando de destruir la verdad objetiva, una verdad que tiene validez universal. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Bueno, pues el relativismo quiere acabar con eso. Está destruyendo familias, ¿y por qué está destruyendo familias? Porque la familia es la célula evangelizadora por excelencia. La familia, cuando destruye la familia, es muy difícil la evangelización, muy difícil. Bueno, tenemos la palabra para hacer frente a todo eso. Apeguémonos a la palabra, escuchemos la palabra es creadora, la palabra ilumina, la palabra permite discernir lo que es verdad y lo que es mentira. En primer lugar, esa palabra con mayúscula, que es Jesucristo. Pero Jesucristo actúa de su palabra con minúscula, que es la Biblia. Hay otras instancias mediadoras de la revelación que también pudiéramos llamarlas espacios de manifestación de la palabra. Por ejemplo, desde luego, los sufrientes del mundo, los pequeños del mundo. Esos con los que se identifica Jesús. Los que están encarcelados, los que están enfermos, etcétera, los que no tienen un techo en donde guarecerse, esos que sufren, esos que son excluidos, esos también son mediación de la palabra con mayúscula. Y por eso podríamos decir que también, en cierto sentido, son palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando específicamente de la Biblia, ¿no? Por eso la Biblia es la herramienta fundamental del cristiano, pero bien utilizada, ¿eh? No como hacen algunos hermanitos, tanto católicos como reformados, que agarran la Biblia y van a darle en la cabeza con la Biblia a los otros para tratar de convencerlos a fuerza de lo que ellos creen, ¿no? No, ese no es el poder de la palabra, de la Biblia. Tenemos que conocerla por eso, para saber cómo utilizarla. Es como si le das a un niño que no tiene el menor conocimiento de cómo manejar un arma, le das una pistola y le das balas y el niño pues accidentalmente puede matar a alguien o matarse a sí mismo, ¿no? Una desgracia. Bueno, es lo mismo exactamente. Si nos acercamos a la Biblia para utilizarla como se nos pegue la gana, tenemos en las manos una herramienta que puede causar mucho sufrimiento y de hecho ha habido mucho sufrimiento en el mundo por causa de una mala utilización de la palabra, de la Biblia. No por culpa de la Biblia misma, sino por culpa de aquellos que no tienen conocimiento de la palabra y la utilizan para fines espurios, no para poner en contacto a los seres humanos con Jesús, la palabra auténtica, ¿no? La Sagrada Escritura es pues el medio privilegiado para conocer a Jesús. Sería imposible conocer a Jesús sin el testimonio bíblico. Hoy escuchamos algunos grupos pseudo cristianos que afirman que tienen una relación, ¿verdad?, con Jesús, pero denostan a la iglesia, ¿no? La atacan, la critican inmisericordiamente desde la ignorancia, claro, de los prejuicios, claro, y no se dan cuenta que gracias a la iglesia es que tenemos Biblia y que gracias a la iglesia que ha recibido, digámoslo así, ¿verdad? Ella no ha inventado la Biblia, pero en el seno de la iglesia ha surgido la Biblia como iniciativa de Dios, claro, pero en el seno de la iglesia. Y la iglesia es la que ha dado a conocer a la Biblia al mundo y por lo tanto a Jesús.
el que critica, el que renuncia a conocer a la iglesia, a aceptarla, a valorarla, al menos como la madre que le ha dado a conocer a Jesús, pues es alguien que no ha entendido en absoluto lo que es la eclesiología y lo que es la Sagrada Escritura, ¿no? Jesús como palabra de Dios. Vayamos un poquito más a Jesús como palabra de Dios. Jesús dice que Él es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. ¿Y qué es la salvación sino el encuentro final con el Padre? Eso es la salvación del género humano, ¿eh? Porque el que llega a encontrarse con el Padre es que ha vivido una vida entregada al amor, entregada al Evangelio, entregada a los valores que vivió Jesús. Es uno que ha optado por vivir como Jesús. Por eso es que llega finalmente al abrazo con el Padre, ¿no? Y la salvación, a fin de cuentas, es eso, la experiencia de total comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. No dice que es un camino, una verdad entre tantas, una vida entre tantas posibles. No, Jesús afirma, con artículo determinado, ¿eh? Yo soy el camino. Por lo tanto, Jesús no es la finalidad de la vida humana. Jesús es el camino. Él es la verdad, porque Él es el que revela realmente a Dios y al hombre, revela quién es Dios y quién es el ser humano. En Cristo encuentras la verdad de la vida. Cristo es como los lentes que se puede poner un miope, un servidor es miope, ¿no? Ahorita no traigo los lentes puestos porque estoy aquí frente a un monitor, no los necesito, pero yo para salir a la calle pues necesito mis lentes para poder ver la realidad. Bueno, Cristo es como unos lentes que se pone un miope. Hagan de cuenta que todos somos miopes. Y entonces nos tenemos que poner los lentes de Cristo para ver la realidad, para ver cómo realmente son las cosas, cómo es el mundo, cómo es el ser humano, quién es el ser humano, quién es Dios. Necesito los lentes de Cristo, por eso Él es la verdad. ¿Quién es la vida? La única vida que puede ser llamada así, la vida definitiva, la vida en plenitud, la vida en libertad, la vida en gozo, la vida vivida con toda autenticidad, la vida totalmente humanizada. Él es la vida, en Él encuentras la vida, Él te muestra la vida, Él te muestra el misterio de la vida. Este es un punto que a veces causa ciertos problemas, perplejidades cuando queremos dialogar con otras religiones en el llamado diálogo interreligioso, ¿no? Porque el cristiano tiene que afirmar, y no importa si es católico o si es de otra denominación cristiana, no importa, todo cristiano tiene que afirmar, para ser cristiano, tiene que afirmar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que no hay otros caminos, que no hay otra verdad, que no hay otra vida, solo Cristo, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y no podemos renunciar porque Cristo lo dijo. Pues esto no es algo que diga la iglesia, pues no, no es de cuño eclesial, es algo que dijo Cristo Jesús. Y no podemos renunciar a eso. Claro, esto no significa que Cristo sea patrimonio exclusivo de la iglesia. No, 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 no significa eso. Jesús actúa y la misma iglesia lo acepta. Lo ha enseñado en el Concilio Vaticano II. Que Cristo está presente en otras tradiciones religiosas, en otras
desde luego denominaciones cristianas, en otras comunidades eclesiales. Cristo no está secuestrado al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso hay semillas del verbo, como decía San Justino Mártir, semillas del verbo, semillas de la palabra, semillas de Cristo en la historia humana, en otras religiones, pero también en otras iniciativas humanas que no tienen que ver con lo religioso, en otras filosofías, en otros modos de ver la vida, en toda iniciativa humana que busca la justicia, que defiende la libertad, que la promueve, que busca la solidaridad, que busca crear un mundo más humano. En todas esas iniciativas, Cristo está presente, el Logos está presente. Y por lo tanto, si el Logos está presente, pues hay ahí germen de verdad y hay germen de vida. Y por lo tanto hay germen de salvación. Esto lo enseña la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo que tenemos que afirmar es que solo a través de Jesús hay salvación, en donde quiera que sea, en otras religiones o en otras no religiones, en otras filosofías, etcétera. Jesús, cuando está presente Jesús, Él es el que salva. Nos salva Mahoma, nos salva Moisés, nos salva Buda, no salva a nadie, nadie salva, solo Cristo salva. Solo Cristo salva, no salva a la iglesia, no nos salva a la iglesia, salva a Cristo a través de su iglesia, pero salva a Cristo. Él es la palabra luz que disipa las tinieblas de la mentira, por eso hemos titulado a esta reflexión, a este compartir con ustedes, hemos titulado La palabra de Dios nos ilumina. Él es la luz, eso lo dice también el Evangelio de Juan en su prólogo, ¿no? Él era la luz que alumbra a todo aquel, a todo hombre viniendo a este mundo. O sea, viniendo a este mundo, la palabra ilumina, Jesús ilumina al mundo. Él disipa las tinieblas de la mentira. En la Sagrada Escritura hay un simbolismo que se contrapone. Por un lado está la luz que se contrapone a las tinieblas, ¿no? Son realidades antipodales, antinómicas, que no pueden estar juntas, ¿no? Bueno, a Cristo se le presenta como la luz, y la luz hace referencia a la inteligencia, a la comprensión de las cosas. Eso es la luz. Por eso los ojos, la mirada en la Biblia hace alusión a la inteligencia de las cosas, a la intelección de las cosas, a la comprensión profunda de las cosas. Bueno, la fe es también relacionada con la luz, porque la fe es la acción de Dios en el ser humano que le permite ver con claridad las cosas y no dejarse llevar por la mentira que son las tinieblas. Por eso Cristo no tiene nada que ver con las tinieblas. Por eso el cristiano no tiene nada que ver con las tinieblas. Dirá San Pablo que hemos sido arrancados del mundo de las tinieblas para sumergirnos en el mundo de la luz, en el mundo de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice Primera de Timoteo 2:4, otra de las cartas pertenecientes al Corpus Paulinum, al conjunto de escritos de San Pablo, ¿no? Dios quiere que todos los seres humanos se salven, es decir, lleguen a su plenitud, lleguen a su plenitud. Acuérdense, esto es la salvación, ¿eh? Plenitud en todos los órdenes de la vida humana, en todos los ejes relacionales que constituyen al ser humano. El ser humano, en la visión bíblica, está formado por ejes relacionales. Se va desarrollando en la medida que se relaciona con estas cuatro realidades. La primera de ellas es Dios. No puedes ser salvo, no puedes ser pleno si no te relacionas con Dios. Esto es en la visión bíblica, ¿eh? Si no te relacionas con Dios. Segundo, la relación con el tú.
la relación con el otro. No te puedes salvar, no puedes ser salvo, no puedes experimentar la plenitud de tu ser si no aprendes a relacionarte con el otro. Y no con una relación cualquiera, sino con un tipo de relación que se llama interpersonal, que es la única relación que podemos y debemos establecer con Dios y con los demás. Es una relación de mutuo respeto, de mutua pertenencia, de mutuo reconocimiento, de mutua entrega y acogida. Es lo que caracteriza las relaciones interpersonales. Pero también el hombre se realiza en la relación consigo mismo. Y también el hombre se desarrolla en la relación con el cosmos, con el medio ambiente. Hay una dimensión ecológica intrínseca al ser humano. Cuando el ser humano alcanza la plenitud en todos estos ejes relacionales, alcanza un estado existencial que todos hemos escuchado la palabrita que lo define, que es shalom, shalom. El shalom no es solo la paz, la ausencia de guerra, la ausencia de conflicto. El shalom es la armonía del ser humano en todos sus ejes relacionales. Eso es el shalom. Shalom es lo mismo que salvación, es lo mismo. ¿Recuerdan ustedes el capítulo 3 del Génesis, que nos describe simbólicamente las consecuencias del pecado? El pecado que se ha originado por la desobediencia a la palabra. Y obedecer significa ponerse bajo la escucha. Es decir, la desobediencia es no escuchar la palabra. Y el no escuchar la palabra de Dios lo que ocasiona es una perturbación terrible, una deformación terrible en la intelección de la realidad. Hay una deformación de la percepción de lo real en el ser humano. ¿Recuerdan ustedes lo primero que pasa cuando el hombre ha pecado, cuando el ser humano ha decidido desoír la palabra? Lo primero que pasa es que ya no sabe reconocer a Dios. ¿Recuerdan? O sea, lo primero que pasa es que el hombre, en lugar de reconocer a Dios como su Abba, como su amado, como aquel que tiernamente baja a la hora de la brisa, a la hora del amor, para compartir con su amado en el jardín, ahora lo ve como un Dios al que hay que temer, un Dios terrible, un Dios que castiga, un Dios injusto, un Dios violento, un Dios que permite el mal. Se deforma completamente la imagen de Dios. ¿Sí? Primera consecuencia del pecado. Y de ahí viene todo lo demás, ¿eh? Inmediatamente el hombre también percibe al ser humano ya no como aquel que es su ayuda idónea. Cuando Dios le lleva a la mujer, a Adán, cuando, digámoslo así, se la presenta, ¿verdad? Adán da brincos de gozo y dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta sí es mi ayuda idónea, con esta sí voy a poder encontrar la plenitud de mi criatureidad. Eso es la ayuda idónea, ¿eh? La ayuda idónea no es para que el hombre sea el que brille y la mujer está detrás de ella ayudándole para que el otro brille, ¿no? O pásele sus chilaquiles, ¿verdad? No, no, no. La ayuda idónea es la ayuda en el proceso de humanización, de alcanzar la plenitud como seres humanos, pero ya no la reconoce así después del pecado. Ahora ya dice, cuando le pregunta a Dios, ¿pero por qué comiste del árbol que te dije que no? Ah, pues es que la mujer que tú me diste, esa me dio de comer y yo comí. O sea, en el fondo se está deslindando de toda responsabilidad del soquete de Adán y le está echando la culpa a la mujer, pero también le está echando la culpa a Dios, porque es la mujer que tú me diste. Hasta ya llegamos al desconocimiento de nuestra responsabilidad. Siempre el otro es el culpable. El otro es nuestra desgracia. El otro es nuestro enemigo.
Y el otro es el culpable de que yo no logre las cosas que deseo. El otro es el culpable de que yo sea como soy. Y así nos la pasamos echándole la culpa a los demás, ¿no? De nuestras felonías, de nuestros pecados. Otra causa terrible del pecado. Finalmente, bueno, no finalmente, sino el siguiente eje relacional, pues también está afectadísimo, porque en el principio el hombre andaba desnudo, hombre y mujer desnudos, el uno frente al otro, no se avergonzaban. La desnudez hace referencia a a la total aceptación de lo que se es. Eso es total, la desnudez significa eso, total aceptación de lo que soy, el conocimiento pleno de quién soy y por lo tanto me acepto como soy. Esto soy y lo muestro sin miedo, sin temor. Pues esto es lo que soy. Ahora ya no pasa eso. Ahora, ¿qué sucede después del pecado? El hombre se cubre porque tiene vergüenza de sí mismo. Ya no se acepta como es. Porque ya no se conoce, ya no se acepta, ya no se ama, se cubre. Y finalmente, ¿qué pasa en el eje relacional con el cosmos, con la naturaleza? Pues se rompe también. Y ahora resulta que ya no es ese jardín paradisiaco en el que los árboles deleitosos a la vista y buenos para comer alimentaban al ser humano y le llenaban el ojito, la dimensión estética. La vida era totalmente disfrutable, buena, bonita. Ah, no, ya no. Ahora el cosmos es una tierra árida a la que hay que arrancarle con el sudor de la frente los frutos para comer. Es una tierra llena de abrojos ya, lleno de árboles deleitosos y buenos para comer. Así lo ve el hombre, no es que así sea la tierra, es que así la ve el hombre por el pecado. ¿Se fijan ustedes cómo la transgresión, el pecado, ha ocasionado una deformación total en la percepción de la realidad por parte del ser humano? ¿Cómo podemos corregir eso? Dios tiene solución para todo, claro está. Y la solución está en volver a los orígenes. ¿Qué dio origen al pecado? Pues no ponerse bajo la escucha de la palabra. Bueno, ¿cuál es la solución al pecado? Ponerse bajo la escucha de la palabra. La palabra que es Jesús, que nos llega a través de la Biblia. Dios quiere que todos los hombres se salven, todos los seres humanos se salven, es decir, recuperen esa capacidad de descubrir la realidad tal cual es. Y entonces puedan entablar relaciones interpersonales significativas, buenas, y lleguen entonces al conocimiento de la verdad. Y como la verdad es Cristo, pues entonces lo que se da es el conocimiento de la realidad objetiva en el encuentro con Cristo. Y para eso es necesario conocer la Biblia. Por eso yo, pues aquí les hago pues hago un comercial, ¿verdad? Ustedes me van a perdonar, pero la Arquidiócesis de México, a través de la dimensión de Biblia, ofrece un diplomado, pero específicamente ofrece un curso que forma parte de ese diplomado, que se llama Más aguda que espada de doble filo, Introducción a la Sagrada Escritura. Es un curso totalmente asíncrono, es decir, con sesiones pregrabadas, eh, que verdaderamente, créanmelo ustedes, es una experiencia muy deseable de un acercamiento serio a la palabra y a la interpretación de la palabra. Yo se los recomiendo muchísimo. Y si ustedes, pues ya quizá ya están bien formaditos en Sagrada Escritura, bueno, recomienden este curso a otros agentes, porque de verdad es muy importante, es fundamental en en la vida cristiana y también en la vida familiar, desde luego, ¿verdad? El conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque si de lo que se trata
es de saber establecer relaciones interpersonales adecuadas, correctas con los otros, pues, pues todo se empieza por la familia, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces el conocimiento de la Sagrada Escritura nos va a permitir eh, desarrollar una dinámica familiar más acorde con la palabra. Muy bien, la Sagrada Escritura debe, o sea, el acercamiento a la Sagrada Escritura se da a través de lo siguiente. Primero, la Sagrada Escritura tiene que estudiarse, que es de lo que les he venido hablando, ¿no? Un conocimiento más profundo, más serio de la Sagrada Escritura. Pero también la Sagrada Escritura tiene que orarse, no basta con el estudio, no basta convertirme en un erudito, ¿verdad? Conocedor de los fundamentos de la Sagrada Escritura y quedarme allí. Eso no sirve para nada. Tenemos que acercarnos a la palabra también de forma orante. El encuentro con la palabra de Dios en la oración le da al orante un conocimiento más profundo a nivel espiritual de la Sagrada Escritura. Conocimiento que se escapa solamente en el estudio. En el estudio no entramos a ese conocimiento más profundo de la palabra. Pues hay que orar con la palabra. Hay métodos maravillosos que la iglesia pone a nuestro alcance. El método de la lección divina, los círculos bíblicos, en fin, hay muchas herramientas de acercamiento a la palabra que son maravillosos. El método de San Ignacio de Loyola, de las tres potencias, un método de oración que tiene como centro, como eje rector, la palabra de Dios, ¿no? Y también es un método extraordinariamente bello. Entonces, la palabra también se ora. La palabra se tiene que vivir. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué oramos la palabra? Para encontrarnos con Cristo Jesús, para encontrarnos con la iluminación que Cristo Jesús nos da. Y Él nos habla, y Él suscita mociones en nosotros, Él nos mueve a ciertas cosas. Eso significa vivir la palabra. ¿A qué me mueve Dios con un determinado texto? Cuando lo estudio, cuando lo oro, ¿a qué me mueve? Hay que vivirlo. No se trata de vivir de manera perfecta todas las enseñanzas de Cristo de un día para otro, no, pero hay que tratar de poner en práctica cada vez a mayor profundidad y radicalidad las enseñanzas de la palabra. Eso nos da también un criterio de conocimiento más profundo de la palabra. Fíjense, son como niveles de profundización en el conocimiento de la palabra, porque el conocimiento de la palabra no es únicamente teórico, es experiencial. Entonces, el estudio es el primer nivel, fundamental. El siguiente nivel es la oración, que nos da ya un conocimiento más profundo todavía de la palabra. Y cuando ponemos en práctica la palabra, todavía descubrimos las verdades insospechadas de la palabra que se nos pudieran haber escapado en el estudio o en la oración. Y finalmente, la palabra se celebra. Bueno, no finalmente, todavía hay otro pasito, pero la palabra se celebra. Eso es la liturgia de la iglesia, la celebración de la palabra. ¿A qué vamos a la liturgia? Pues vamos a celebrar lo que ya vivimos porque nos lo ha suscitado la palabra, el Señor nos ha iluminado, vamos, lo vivimos y lo celebramos, pero también allí recibimos nuevas mociones, nuevas indicaciones que el Señor nos hace y volvemos otra vez a la vida, a seguir viviendo la palabra, a seguir estudiándola, a seguir orándola. Pero la palabra también se anuncia, ahí está la misión. Ahí está la misión. ¿En qué consiste la misión de la iglesia? En comunicar a los otros el Evangelio, la palabra, en poner en contacto a los demás
con Cristo Jesús, que es la palabra, a través de su mediación privilegiada, que es la Sagrada Escritura. Yo les agradezco muchísimo. Así llego al final de mi presentación. Vamos a dejar unos minutos para compartir cómo se han sentido, qué han percibido de este encuentro, si tienen dudas, etcétera. Entonces voy a dejar de compartir para que nos podamos mirar los 22 y un servidor que estamos en esta reunión. Ok, entonces, si tienen ustedes alguna duda o comentario, por favor, levanten la manita virtual de preferencia para que yo lo pueda ver en pantalla y les dé la palabra. Sí, Patti, gracias por los aplausos, Salmita y Raúl. Sí, Patti, adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas Bueno, noches. del tema, pues no, es usted muy claro, entonces no tengo duda, por lo menos en este momento, ya que la repase veremos. Lo Ok. que quería yo preguntar es por el curso que nos dijo de el de ¿qué? Por aguda que la palabra de doble filo Sí, el sea el curso de se la llama introducción. Más aguda que espada de doble filo, así se llama el curso, Sí. Introducción a la Sagrada Escritura. Sí, ¿qué deseas saber sobre el Ajá. curso? No, nos decía que lo da la Arquidiócesis de México, pero a través de qué instancia para poderlo buscar. Eh, En la plataforma de la Arquidiócesis Primada de México. Tiene una plataforma Ajá, oficial de formación. Si quieren, ok. les hago llegar, bueno, le pido a Lulú y a Alex, que tienen sus contactos, para que les hagan llegar el link para que puedan acceder a la plataforma y ver ahí toda la oferta. Ahí van a encontrar ese curso. Ahí mismo se pueden inscribir. Ay, perfecto, sí, si se pudiera, se lo agradecería, por lo menos yo Sí, muchísimo, porque sí me interesa el curso. cómo no. De cualquier manera, también yo pongo a su disposición mi WhatsApp. Si quieren escribirme directamente, mi WhatsApp es 55 20 89 00 78. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí el que quiera me manda un mensajito y yo le mando la información pertinente. Ok, Gracias a ti, Pati, muchísimas gracias. para servirte. Mari, adelante, Mari. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿sí me escucha? Gracias, Perfectamente. gracias. Pues yo muy agradecida porque pues estuvo muy completo. Creo que lo que yo me llevo es muchísima tarea. Creo que el estar en este tipo de curso pues me lleva a un compromiso y, y una dedicación profunda de llevarlo a cabo. Yo escuchaba pues estas verdades que son muy claras, que a veces vamos a la misa y ni siquiera ponemos atención, ya lo vamos dejando como a un lado, ¿no? Entonces, qué importante que hoy nos dice, qué emoción, o sea, qué te mueve la palabra. Y la verdad es de que tan solo el que yo pueda comulgar ese cuerpo de Cristo y el poderlo sentir, que realmente ahí está, digo, es un gran misterio. Entonces, pues me llevo muchísima tarea, me conmueve mucho el escuchar todo esto. Quiero compartir que he tenido vivencias muy significativas en mi vida de mucho dolor y de verdad que el poder acercarme a estos cursos, el poder recordar, porque esto pues uno
lo conoce desde el catecismo, pero cuando lo profundiza con esta forma tan profunda que usted nos pudo hacer llegar de todo su conocimiento, a mí me deja extasiada. El nuevamente recordar por qué perdimos pues ese paraíso terrenal y el poder darme cuenta que el día de hoy pues tengo un gran compromiso, tengo muchísima tarea en práctica, desde cómo vivir desde mi familia, desde mi propio yo, cómo el conectarme a Dios. Bueno, hoy me quedo extasiada, digo, son verdades que ya sé, pero nuevamente me invitan a recordar y a que tengo un compromiso muy grande, que no se me olvide que si yo quiero llegar a Dios, tengo que conectarme a Él y que es un todo, desde integrarme conmigo misma, con los de mi alrededor, con el cosmos. Muy completo todo esto. Muchísimas gracias. Definitivamente ahorita me queda yo conmovida y pensando esas verdades que ya sabes y que profundizas, es porque así es que llevar a cabo. Tienes un compromiso porque el estar aquí también pienso que Dios te elige para llegar y formar parte de este curso. Y entonces, pues tengo un gran compromiso, una gran tarea, muchísima tarea que no la puedo dejar de largo, porque precisamente el domingo se hablaba de la semilla, ¿no? De aquel sembrador, él riega a semilla y entonces, pues, eh, ¿qué tipo de semilla eres, no? Y me quedo también habló algo de textología y me acuerdo cuando estudié el Sefarad de un maestro que nos decía lo que hables, todas las acciones que llevas en la vida van a germinar en algo. Entonces, fíjate bien qué es lo que hablas, fíjate bien cómo te conduces, porque todo da origen a algo. Gracias por todo su conocimiento. Me quedo muy, con mucha tarea. Bendiciones y me ha enriquecido mucho en mi espiritualidad. Que Dios lo bendiga y siga dando mucho más conocimiento para de esa forma tan emotiva, tan, o sea, tan profunda, me da como para decir, sí se puede, solamente hazlo y vívelo. Gracias. Muchas Bendiciones. gracias, Mar, por tus palabras. También bendiciones para ti. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, alguna duda, algún comentario? ¿No? Bueno, ok. De cualquier manera, bueno, pues yo me pongo siempre a sus órdenes. Ya les di mi número de WhatsApp. Cualquier cosa relacionada con formación bíblica en la arquidiócesis, con mucho gusto les atiendo. Y les he puesto ahorita mismo ahí en el chat el link de la plataforma de la Arquidiócesis de México para encontrar las ofertas de formación, no solo de Biblia, sino de otras dimensiones también. Ahí pueden ustedes encontrar toda la oferta que la Arquidiócesis pone a su disposición. Pues les agradezco muchísimo su atención. Fue un gusto, un placer compartir con ustedes este espacio de la Arquidiócesis Primada de México. Cuídense muchísimo. Yo le hago llegar a Lulú y a Alex el link de la grabación porque he estado grabando esta sesión por si quieren ustedes pues compartirla o verla otra vez o qué sé yo, pudiera resultarles de utilidad. Bueno, cuídense muchísimo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena Muchas noche. gracias. A todos. Buenas Buenas noches a noches. todos. Hasta luego. Buena Gracias. noche. Buenas noches.